ella fue la que diseñó gran parte de cómo Google monetiza. Dale a tu jefe las herramientas que necesitará para pelear por ti. Oye, es que hice tal, y nada, es que todo lo que me acabas de describir, ese es tu puesto. Para eso te pago. Yo sin mi esposo no estaría aquí hablando contigo hoy. Fue un headhunting sin querer queriendo. Ajá. Sí, fue un headhunting sin querer queriendo. Y hiciste ese puenteo correcto, donde le puedes explicar a tu abuelo y puedes entender a tus hijos a la vez. Sí, no lo había pensado así, pero totalmente. Llegaste a Buena Banda, el podcast de las mejores mujeres de México. Presentado por Mastercard. Esta semana, en Buena Banda, Ana Sofía Sánchez Juárez es Country Head de Audible México. En este país, el índice literario es de 3.4 libros al año. Por otro lado, el contenido en audio crece hasta 60% cada año, ¿no? Qué relevante que estemos escuchando contenido, mucho contenido. No sé si bueno o no, mucho contenido, escuchando. No leemos tanto. Cuando nos reencontramos en la vida hace un año, mi invitada de hoy y yo, me dijo, parte de lo que me hizo volver a la empresa, porque ella ya estaba fuera del godinato y volvió, es desde luego la empresa en la que está. Y además el proyecto que es contribuir a cultivar y a dotar de buen contenido en buenos formatos a los mexicanos. ¡Ole, qué propósito!, ¿no? Bienvenida. Muchas gracias. Qué bonita introducción. ¿Verdad? Y además te dije, venga, vamos a Buena Banda, porque tú eres una chida y te quiero entrevistar, y me dijiste, no, espérate, todavía no. Yo te digo cuándo. Y ya fue cuándo. ¿Qué? Como un año después, ¿no? Justo, un año después. ¿Cuánto llevas en Audible? 1 año y medio, más o menos. Ok. Y está bien, entraste porque te conquistó ese objetivo, ¿no? Sí, es una historia interesante porque justo me dejaron ir de donde estaba. Y qué bonito lo dice. Me dejaron ir. Exactamente. Muy bien, porque así fue. Ese fue una enseñanza de los americanos. El wording de me dejaron ir. Ajá. Porque no es que te corrieron, es que te dejaron ir. Es Waze, ¿cierto? Correcto. Y es porque, es que sí es cierto, hay muchas circunstancias que hacen que ya no venga al caso que estés en una empresa. No quiere decir que esté mal lo que hayas hecho. Así simplemente te dejan ir. Sí, estos casos en donde mi puesto desapareció, porque yo digo la tecnología te da, pero también te quita. Sí. Y nada, en esa época estaba yo también sentada en varios consejos de administración y dije, está perfecto, voy a quedar aquí. Gracias por dejarme ir. Gracias por dejarme ir, tengo un montón de cosas encima. Y después de unos 3-4 meses me empecé a aburrir. Y gracias a un grupo de consejeras un poco de más edad que yo, les preguntaba, oye, ¿en qué momento supiste que era como este momento de dejar el godinato? Porque, espérame que te interrumpa tantito. Las mujeres que nos cansamos mucho, porque hacemos muchas cosas, y tú siempre has trabajado, y tus hijos, pues, eran hace ese tiempo más chicos. ¿Qué tienen ahora tus hijos? 18. 18. Entonces, en ese entonces más chiquitos, da la tentación de, pues igual es mi retiro ya. Igual y me retiré antes de tiempo, tengo mis consejos, ¿no? Y ahí estabas, en esas preguntas. Ahí, en esas preguntas. Y una de ellas, muy lista, me dijo, mira, Naso, si tienes esa piedrita en el zapato, vuelve. Es mejor que vuelvas y que en 6 meses tú digas, no era lo mío, estaba mejor el retiro. Pero vuelve porque 2 que 3 de ellas me contaron, yo hice eso de retirarme y a los 3-4 años me di cuenta que me faltó y cuando quise volver fue muy difícil. Y ya no pude. Pues unos casos pudieron, otros no, pero no volvieron en lo que ellos querían volver. Ok. Entonces ese aprendizaje dije, bueno, pues tienen un punto, voy a probar. Y ya te estabas aburriendo también. Y yo estaba como con este gusanito de volveré, no volveré. Y justo ahí me invitaron a un evento y conocí a un reclutador que me empezó a hacer un montón de preguntas. Entonces me decía, bueno, ¿qué haces tú mejor que los demás? Y me dice, no me contestes, es algo para que tú pienses
¿qué vas a ofrecerle tú a esa empresa, a ese proyecto, a eso a lo que vas a llegar? Buena pregunta para quedarte, ¿no? Muy buena pregunta y como y para pensar un poco y me dice, ¿y después qué quieres hacer? O sea, si yo te traigo este puesto de vicepresidente de una empresa de refrescos, ¿lo tomarías? Y le dije, híjole, no sé si, o sea, eso no me llama, no tiene ningún propósito para mí. Ujú. Y él me ayudó mucho a estructurar como qué quería yo. O sea, ¿es la primera vez que hiciste headhunting? No, en realidad no hice, pero él me ayudó como a perfilar. Fue sin querer, fue un headhunting sin querer queriendo. Ajá. Sí, fue un headhunting sin querer queriendo. Y fue como un muy buen ejercicio de hacer un poquito de lo que llamo como búsqueda del alma. En inglés suena mejor. ¿Cómo es en El inglés? soul searching. Ok. El hacer un poquito de examen o autoexamen y de decir, bueno, si pudiera escribir mi puesto ideal, ¿qué sería? Y no necesariamente en título, sino en actividades, como qué disfrutas hacer. ¿Y lo hiciste así? Y lo hice así y después era como qué empresas o qué propósitos me motivarían para despertarme todas las mañanas e ir a hacer algo. Pero es al revés, o sea, no es qué hay disponible y dónde checo yo, sino primero hago yo lo que quiero y veo qué se ajusta a lo que yo quiero. Así lo hice yo y me ¡Guau! encantó la manera porque así fue un poquito como fui encontrando cosas que yo misma me daba cuenta en la entrevista cuando me llamaban de, ay, tal, y yo decía, ay, no estoy tan segura, bueno, vamos a hacer la entrevista. Y terminaba y yo solita decía, seguro no me voy a quedar, porque yo Sé que solita no. no me contrataría. No, cuando te preguntan, ¿y por qué quieres el puesto? Y te das cuenta que acabas contestando algo, pero no lo quieres. Exacto. Y yo creo, bueno, historia larga, corta, así es que llegué a Audible. Me encantaba la oportunidad de poder incrementar el índice literario, aunque fuera en audio, Ujú. en el mexicano que se lee pues muy poquito, Muy ¿no? Tú poquito. decías 3.4 promedio y de la gente que declara leer, que es más o Claro. menos el 40%, Órale. versus en Estados Unidos que leen como 12 libros al año. Ok, ahora, voy a robarle la pregunta al reclutador. ¿En qué eres mejor que nadie? Pues me di cuenta que uno, el haber crecido un poco en estas empresas digitales, pues me llevaba a entender el nuevo mundo de manera más fácil que los demás. O bueno, eso creí yo que era lo que... Yo creo que sí, o sea, es que sí tienes una carrera tecnológica real. Real. O sea, Google, Facebook, Waze, ¿no? Sí. O sea, un poco te puso la vida en una oportunidad y te seguiste en un timing ideal para hacer una carrera tecnológica. Sí, la verdad sí tuve mucha suerte en caer, como dicen, en el lugar correcto, en el momento correcto. Ok, estabas en esas empresas, fine, pero ¿tú qué haces? O sea, tu particularidad en esas empresas es algo, Anaso. No nada más, pues hay muchas mujeres que han hecho sus carreras en tecnología. No muchas, pues, pero hay más de una. ¿Tú qué eres? ¿Qué pones tú en la ecuación para que tu performance sea bueno y te hayan recomendado de una a otra, de una a otra? Es una gran pregunta y no sé si la podría responder con una sola cosa Ok. porque cada momento tuvo sus cuestiones claves, pero creo que uno era que lograba traducir muy bien la parte técnica a una explicación muy básica. Entonces, los clientes, por ejemplo, la primera vez que me tocó vender el homepage de YouTube, en esa época era un cuadrito súper chiquito, decían, pero ¿cómo? No entiendo, video es de tele, es de cine, es un Ajá. video muy grande, tú tienes un cuadrito que es minúsculo y solo va a aparecer en la computadora en como ¿Cuál un es el cuarto. valor? Ajá. ¿Cuál es el valor? Y yo creo que eso, esa traducción es un alcance distinto, es una interacción distinta, están más cerca, están más atentos. Traducir eso, creo que es algo que he llevado conmigo a través del tiempo y siempre recuerdo que fue mi abuelo, yo creo, el que me ayudó que un día me preguntó, ¿qué es el Internet? Y entonces yo le dije, pues abuelo, es el Internet. Y me dice, sí, entiendo. ¿Pero qué es? ¿Pero qué es? O sea, no entiendo esto de es una red de redes. ¿Dónde están esas redes? ¿Dónde están esas computadoras?
Y ahí entendí que, claro, o sea, para una es como muy evidente. Es prender la luz, o sea, Sí. internet es... Pero explicar las cosas difíciles de manera sencilla, y soy muy fan de Einstein y él lo dice así, esa es la manera de comprobar que en verdad entiendes las cosas. Ay, claro. Y creo que eso fue algo que me ayudó en mi carrera digital no sé, de poder traducir la parte técnica complicada a una cosa muy simple. Siempre me gustó mucho como el lado de producto y creo que esa sería una. Y la segunda, el lograr también traducir el cómo trabajar con empresas americanas, su manera de trabajar, su estilo, su cultura, traducirlo a México y también poner a México en un nivel de importancia en estas empresas globales, porque cuando empiezas a ver el tamaño de los negocios o de los países, pues México siempre acaba siendo chiquito. O sea, si comparamos con la oportunidad de... Se vuelve un propósito en sí mismo, ¿no? Creo que esa suerte de ser de la generación del puenteo, ¿no? Donde puedes, o sea, trabajaste en empresas más tradicionales y estás metidísima en las tecnológicas y hiciste ese puenteo correcto, donde le puedes explicar a tu abuelo y puedes entender a tus hijos a la vez. Sí, no lo había pensado así, pero totalmente. Sí. Ahora, ¿cuándo entraste a Google y cómo entraste a Google? ¿Es tu primera entrada tecnológica o es Facebook antes? No, Google fue la Google, primera. ¿verdad? Y no fue facilito tampoco. No fue, pero más que no fue fácil, fue un poco también de coincidencia. Era 2007. Uh-huh. Entonces es este momento en que Yahoo es lo non plus ultra, Uh-huh. Google es muy chiquitito y recuerdo que yo en esa época estaba en una agencia de publicidad, hago burla que hacía tenía que contar las rayas del tigre Toño y me llega una promoción de Google Earth que era como muy avanzada para su época. Curiosamente después conocí al director de marketing y me dijo, fue la peor promoción que pudimos haber hecho en la vida, era como muy pronto. Y me encantó, dije, es que esta manera en que los usuarios pueden interactuar con las marcas a través de una herramienta está increíble, yo quiero trabajar ahí. Fíjate, pero tú todavía abordándola desde la promoción, la publicidad, Sí, ¿no? Sí, total. Ajá. Y nada, me metí a la página, busqué los puestos, apliqué, pasaron meses, nadie me respondió. Y ahí, curiosamente, un día me habló un headhunter para otro puesto, otra cosa. Y luego ahora le agradezco porque me dijo, oye, tu currículum está como no tan bueno. Me mandó un formato y me ayudó a rehacerlo. Y o sea, headhunters, ángeles para ti, ángeles, oye. sí. Y yo le agradecí tal, pero usé ese formato y lo volví a mandar meses después. A mí no me importaba qué hacer, yo quería entrar a Google a como ir al lugar. O sea, sí le viste el valor de las tecnológicas, a las tecnológicas. Sí. Sí dijiste, por aquí va. Sí, siempre me gustó, siempre tuve esta curiosidad. Digo que soy una ingeniera frustrada porque en esa época no era lo de hoy, era una pantalla negra con puro código y pues, no me llamó, pero si hubiera sabido con una bolita de cristal seguro hubiera no importa, o sea, no lo carrera. supiste y no lo hiciste, pero ve dónde estás. Bueno, sí. Y nada, volví a mandar mi currículum y ahí sí me llamaron. Y ahí vino un proceso como de 8 meses de entrevistas. ¡Wow! Después, rarísima para entonces, ¿no? Pues ellos eran muy particulares en sus entrevistas y tenías que cumplir con un montón de requisitos. Después me enteré que para el puesto al que yo había aplicado me habían literalmente bateado y alguien como que abogó por mí para otro puesto. Fíjate. Y pues sí, después de un muy largo proceso, examen, una cosa que yo después dije, ay ya, yo creo que ya no me van a aceptar y aquí me voy a quedar. Un día me llamaron y entré, yo creo que por los primeros 2-3 meses entendí la mitad de las cosas. Ajá. Y nada, ahí creo que una cosa que el otro día estaba recordando es que nos han como enseñado a como buscar y hacer y como que cuando no te salen las cosas, esfuérzate más, esfuérzate. Yo ahí me di cuenta que en realidad había un tema como de empresa o cultural o de manera de operar que evidentemente fui más exitosa en este mundo que en este. Pero no, o sea, un poco sí más como por mi personalidad, como mucho más cuadrada, como más disciplinada, como que en el otro lado no era tanto, o sea, no había tantos procesos, no era tan estructurado.
Y cuando llegué aquí, o sea, me adapté muy rápido, pero era también como un tema cultural que para mí fue como muy O sea, evidente. embonó mucho con tu forma de operar la vida y de entender la vida, la disciplina, los procesos, todo. Todo. Fíjate. Entonces o sea, claro que tecnología por la intención de la tecnología, por la modernidad, por estar en esto interesante y otro poco, pues porque hiciste fit con la cultura. Sí. Tal cual. Sí, pero a veces creo que demeritamos un poquito esa parte, ¿no? Como que a fuerza queremos pertenecer donde nos han dicho que tenemos que pertenecer y yo no me di cuenta, o sea, no necesariamente. O sea, ahorita ves para atrás y dices, yo no pertenecía tanto al mundo de la publicidad y la creatividad y esas cosas como pertenezco a este. Sí. ¿Qué tal? Sí, Qué sí. chistoso, como que llegaste más a tu casa. Sí, Pues. sí, a donde sí, como que había muchas cosas como, no sé, que igual no soy tan extrovertida o como, y aquí todo podía ser así. En ese mundo nerd, tú eres muy feliz. Sí, ahí como pez en el agua, sí. Mastercard tiene la convicción de que las mujeres en roles estratégicos de los negocios son agentes clave para lograr una economía más próspera, ágil y resiliente. Pues ellas se ocupan de generar redes de influencia en favor de la inclusión y el crecimiento acelerado de las pequeñas empresas. Las MIPYMES lideradas por mujeres son un segmento con gran empuje y sin embargo suelen tener poco acceso a la tecnología, tan indispensable para crecer. Es por eso que Mastercard pone especial foco en esas empresas y les acerca herramientas vinculadas con la digitalización para potenciar su desarrollo de manera sistemática y efectiva. ¿Por qué te sientes ya lista para ser entrevistada para Buena Banda hoy, un año después de que nos vimos? No, yo creo que no, así como lista no, porque no me encanta hablar de mí, pero porque te sientes muy incómoda, ¿verdad? O sea, todo el mundo valora que Ana Zoe está aquí sentada porque no es una mujer de cámaras y no se siente tan cómoda hablando de sí misma. No mucho. No, pero justo creo que era eso, porque yo creo que me ibas a preguntar como, ¿qué has aprendido? ¿Qué has logrado? Y pues vengo entrando. Como que dije, no, ¿de qué voy a platicar? Y hoy, después de un año, creo que sí tenemos ya como muchas cosas afuera y tengo como más cosas a contar como de este rol en específico. ¿Qué vas a hacer en Audible? Sí, bueno, para aclarar para los que no saben, Audible es una subsidiaria de Amazon. Exacto. Dedicada a audiolibros. Es una empresa con muchísimos años dedicados a los audiolibros. Empezaron como un dispositivo físico y después migraron a hacer una aplicación. Obviamente es la más grande, ¿no? Sí, en México sí, o en el mundo no sé. Sí, bueno, ese es justo como uno de los retos que México, por su situación geográfica, pues siempre recibimos muchos productos de Estados Unidos. Claro. Entonces, una de mis responsabilidades es justamente ser como este asesor de México para la compañía. Entonces, ¿cómo customizar el servicio, la interfaz, el contenido, el precio, como todo el producto para que sea relevante en el mercado mexicano? O sea, que sea consumible por los mexicanos, que lo sintamos nuestro, que sea un verdadero Audible México, ¿no? Correcto. ¡Qué correcto. padre! Entonces, ¿y qué tipo de cosas estás haciendo? Pues un poco de todo. Ahorita estábamos terminando muy enfocados en el tema de producto. También interesante que integramos ya Audible en Amazon. Entonces todos los usuarios de Amazon de manera más fácil cuando buscas un libro puedes tener ahí mismo la opción de comprarlo en físico, en digital o en audio. ¿Pero yo tengo que ser suscriptora de Audible a fuerza? Sí. A fuerza. Sí. O sea, para acceder a todo tu portafolio de contenido que será gigantesco, ¿tienes una suscripción mensual o anual? Sí, o puedes comprar por libro. Ok, puedes comprar por libro también. Puedes. Y vas a hacer audiolibros, vas a hacer podcasts, porque esa es otra, ¿no? México es como el boom de los podcasts. ¿Cómo está eso? Sí, pues principalmente ahorita estamos enfocados en audiolibros. Tenemos el catálogo en español más grande del mundo, entonces estamos súper emocionados por eso. Y estamos haciendo, ahora sí que la compañía está haciendo una apuesta justo al contenido en español. Si ponemos en números, hay en el mundo, en el mundo como 484 millones de hispanohablantes nativos. Dios mío. Y solo tenemos como 51,000 libros, títulos. O sea, universo sí hay. Universo hay todo, pero hay una discrepancia muy, muy grande a comparación de otros países. Audible claramente se dio cuenta de eso y de la oportunidad que hay.
y está poniendo como mucho foco en este crecimiento de español, en donde pues México es Clave. Muy clave para Pero esto. ¿qué reto tienes de, pues si el universo es gigantesco, el portafolio es gigantesco también, ¿cómo hago que se hablen uno y otro? ¿Cómo hago que sean relevantes? Existiendo esa barrera de la incultura, del poco interés. Sí, un poco lo que tenemos es una diversidad grandísima de historias, de modo que no necesariamente, creo que la historia o cuando vas a la escuela, te dicen, ¿no? Como tienes que leer a los típicos autores y un poco como nosotros lo vemos es cómo traemos la mayor cantidad de historias diversas para que todo nuestro público diverso se pueda identificar con lo que sea que ellos quieran leer, ¿no? No Sí, necesariamente sí. tienes que empezar con los típicos autores, y no los voy a mencionar a ninguno para no herir sentimientos, pero hay esta gran diversidad y uno de los temas que me encantó de Audible es que tiene un foco como muy importante en el tema de la inclusión, de traer autores emergentes, Ok. de contar historias que tal vez nunca las hubieras escuchado si alguien no las hubiera descubierto. Entonces, si bien traemos como un foco muy grande en los libros tradicionales de las editoriales, también trabajamos en lo que llamamos Audible Originals, y es justo como nuestro equipo de contenido busca y por distintos métodos estas historias de autores emergentes. Y eso es lo que se me hace más padre, ¿no? Pues a mí las dos, porque también después empiezas a ver tendencias de libros no tan nuevos como antiguos que resurgen y entonces los empiezan a buscar. O ahora con las películas y las series que toman de un libro y lo hacen video, qué padre. el segundo o el tercer libro es más buscado por esas tendencias. Entonces Claro. es como... la verdad es que para mí, y yo no venía de la industria editorial, lo cual también fue como un cambio complicado, pero muy interesante aprender de otra industria y de pues otra cosa en este mundo. No venías de la industria tecnológico. editorial, pero venías de una mente inquieta. Me da risa que eres, o sea, te tendrías que sentir como Mark Zuckerberg o Jeff Bezos o así, gurú tecnológica que a sus hijos los pone a leer, ¿no? Porque todos estos gurús tecnológicos dicen no a la pantalla, entonces y en tu casa tú haces eso con tus hijos, ¿no? Los pones a leer, o sea, sí venías de esa conciencia del buen contenido, del alimentarte la cabeza de cosas de sustento, ¿cierto? Sí, más que de sustento, y decías, ¿no? En este mundo tecnológico, es que tengo esta teoría que lo que nos hace muy diferentes a nosotros los humanos es que tenemos mucha creatividad y mucha imaginación, pero como cualquier músculo en el cuerpo humano, pues lo tenemos que Ejercitar. Y la manera de hacerlo, pues es leyendo o escuchando. Leyendo libros o escuchando contenidos sólidos, pues, no sé cómo decirlo. Sí. Que te hacen por la naturaleza del ser humano imaginar. Si leemos el mismo libro, lo que yo veo en mi cabeza va a ser distinto a lo que tú ves. Claro. Y creo que eso es lo que eventualmente nos va a hacer diferente de todas las tendencias tecnológicas que estamos viendo. Y sí, mis hijos sí ven pantallas, no voy a decir que no, creo que todas las mamás peleamos con que usen menos pantalla, pero yo a veces ya digo... Pierdes la batalla. No pierdes la batalla, es como tienes estas responsabilidades, si las cumples y vas bien, pues ya, ¿no? Con sus buenos controles parentales, uno un poco cede conforme van siendo más grandes. Pero sí tienen una obligación de leer, tus hijos. Sí tienen. Es que mis hijos teníamos la hora de la lectura también. Ya no existe. Y mis dos hijos grandes son lectores y la chica no. Y tengo un trauma. Y también digo, no fuerces de más, porque si lo haces va a ser peor. Pero porque yo sí creo que la lectura, además el ritmo de leer entra diferente. Lo que entra a tu cabeza, yo escucho mucho, pero también leo mucho y veo mucho. Y creo que el buen contenido por donde entre, en el formato que sea, pero hay la lectura directa del papel tiene otra penetración en el cerebro, creo, y en la experiencia, ¿no? Sí, ahora sí que hay un poco de todo. Un poco de todo. Y desde donde nosotros lo vemos, y justo una autora me decía otro día, es curioso cómo la gente dice como, ay, no, a mí no me gustan los audiolibros. Y luego le preguntas, ¿pero lees? No, tampoco. Y es como, entonces es como, ponlo en el coche. Si te quedas con el 30% de lo que es el libro,
pues de 30 a 0, 30 Claro. está mejor. No, y la verdad es que los audiolibros, un audiolibro bien producido y la experiencia del audífono también entra en tu experiencia de una manera increíble, ¿no? Sí, o sea, es una cosa distinta y lo que sí hemos visto y mucho de nuestros consumidores, y yo lo vivo ahora que tengo que ir a la oficina más veces en el día, más veces en la semana, Ajá. es que después ya te acostumbras y entonces vas y ya llegaste y no te quieres bajar porque Ajá. quieres acabar de escuchar el capítulo y hace estos momentos como rutinarios pues mucho más padres. Más llevaderos. O sea, un insight interesante de nuestras consumidoras y de muchas que son amas de casa decían, es que mi día a día es un poco aburrido porque entre que me paro, lavo, plancho, trapeo, o sea, mi día a día es súper aburrido. Entonces, hacer todo esto mientras traigo mi audiolibro me cambia el día. Pero absolutamente. Absolutamente. Oye, y para nosotros eso es padrísimo, como poder meternos en el día a día de las personas es que y alegrarles el día. ¿Te acuerdas? Antes decían, el canal 2 de las amas de casa que mientras hacían su quehacer tenían la tele prendida. Hoy en día todo el mundo tenemos los audífonos y tienes escuchando algo, ¿no? Un podcast, un audiolibro, algo así. Ahora, hablando de tecnológicas, yo pienso que a ti que no te cuenten. Google, Facebook, Waze, ahora Audible, una empresa de Amazon. ¿Cómo era la vida cuando Facebook eran 10 pelados y cuando Sheryl Sandberg, que estaba escribiendo la Biblia de las mujeres profesionistas, te podía dar consejo en directo? Cuéntame eso. Pues no era tan en directo, pero sí estaba increíble que ella cada año invitaba, al principio lo hacía por un cierto nivel hacia arriba y después lo hicieron como más grande por justo la retroalimentación, pero sí te invitaba como a un retiro, digamos, de un día. No te creo. Con conferencias y como preguntas y respuestas y tal. Yo creo que éramos, la primera vez hemos de haber sido unas 100 mujeres con... A ver, con Sheryl Sandberg, la COO de Facebook, autora de Lean In, ¿no? Que Sí, era sí, de sí. verdad. O sea, yo es el primer libro que leí sobre mujeres y trabajo, ¿no? Sí, yo también. Y y creo que sí aprendí muchísimo de ella. De hecho, es curioso porque la primera vez que yo la vi a ella fue en mi primera semana en Google. Ella era una directora de ventas en Google. En Google. En Google. De hecho, cuenta la historia que ella fue la que encontró la manera o diseñó gran parte de cómo Google monetiza. Fíjate. Y yo llegué en un auditorio enorme a dar una conferencia y dije, ay, esta mujer, pero es brillante. Fíjate. Y no habló de nada más que del negocio y tal, pero me pareció brillante. Pasó el tiempo y yo decía, ay, algún día yo quiero trabajar con esta mujer. ¿Es en serio? Pero era como tan alejado Sí. que... Y nada, o sea, no es como que trabajé para ella directamente porque solo llegué a tener como estas conferencias como tan grandes, pero sí la influencia que ella tenía de levanta la mano, pide las cosas. Y era una directiva de Facebook que era tu casa. Pues, sí, ¿cómo no iba a ser sí. inspirador? Sí, era súper inspirador y la verdad es que sí aprendí mucho de ella en este tema porque además era muy buena para bajar las cosas al tema como muy práctico y muy del día a día, no tanto como, sí, tenemos que ser diversos, claro, pero eso ¿qué significa en el día a día? Ajá. ¿Y tú coincidió de estos retiros o conferencias que tomaste con ella cuando estabas teniendo a los bebés? Antes, ¿verdad? No, yo tuve a los bebés antes. Bueno, el primero no. O sea, el primero sí fui sin hijos, pero sí recuerdo que de varias cosas que decía era, si tú quieres perseguir una carrera en el godinato o como una carrera corporativa, es muy demandante. Entonces, fíjate bien con quién te vas a casar y discute este deseo que tú tienes, que posiblemente puede cambiar en el tiempo, pero asegúrate que esa persona con quien te vas a casar entienda eso. Y yo primero dije como, pero conforme fue pasando el tiempo me di cuenta que tenía toda la razón. O sea, yo sin mi esposo no, o sea, sin duda no estaría aquí hablando contigo hoy. No hubiera, sí, no. No. Él es tecnológico, pero es emprendedor, o sea, es más bien
¿cómo se dice? Autoempleado, empresario, pues, ¿no? Tiene Sí, su sí, propia sí. empresa. Tiene su propia empresa. También de Entonces tecnología. entienden de tecnología ambos, hablan el mismo idioma, trabajan mucho, pero puede ajustar más horarios también con los chavos, ¿no? Sí, también. Y creo que eso es un gran acierto de las tecnológicas, Ujú. que entendieron que no era vida y trabajo, era como todo junto. Ujú. Y que gracias a todas estas herramientas tecnológicas, pues si necesitas ir por tu hijo a las 3, vas por él, Claro. ¿no? Si tienes que ir al doctor en la mañana, vas, porque nunca vas a estar desconectado y siempre vas a poder estar ahí resolviendo. Es que claro, me decía, entrevisté a Rafa de Microsoft y me decía, ¿cómo vamos a decir que no al teletrabajo? O sea, si tenemos Teams, por ejemplo, no es como un contrasentido. Entonces es parte de la cultura también, ¿no? Sí, es parte de la cultura y creo que hay un trasfondo de cómo estructuras objetivos y KPIs de una manera que no importa si la gente los hace en la mañana, en la tarde, a mediodía, siempre y cuando los cumpla, Ujú. ¿no? Entonces, eso también, yo creo que si yo no hubiera estado en ese lugar cuando tuve a mis hijos, cuando me casé, de nuevo, no estaría aquí, ¿no? Tenía amigas en otras empresas y me decían, Ana, es que si me voy antes de las 6, me van a regañar, pero si llego después de no sé qué hora a la guardería, me van a cobrar. Entonces, pues mejor me voy a salir. Y para mí era como, ¡Qué raro! o sea, Sí. qué Qué difícil. diferente, sí. Y qué suerte la mía de poder estar aquí y decir, oye, hoy voy a venir hasta las 3 porque tengo que ir a recoger a mis hijos chicos. Pero yo me conecto y no pasa nada. Sí, pero yo en la tarde me conecto y ahí seguimos. Y después, como justo en esta estructura de objetivos, era como, oye, por este año mi trabajo va a estar hecho. O sea, mi descripción del rol va a Ajá. estar hecho, pero no creo que haga mucho más allá de lo que es mi rol por este siguiente año o estos 6 meses, porque tengo una criatura Pero aquí estoy que ok cuidar. con eso. Sí, y yo estaba ok con eso y mi jefe también estaba ok con eso y esta discusión también estaba padre que la pudiera yo tener. Claro. Tú, una de las cosas que has hecho es estar también cerca de la gente de recursos humanos, del entender cómo se evalúan las promociones o las culturas o las bandas salariales, también con ese tema de tener paz, de dónde estás parada, de cuánto ganas, de si estás bien colocada o no. ¿Qué tip tienes ahí para organizar o para armar tu carrera, para diseñar tu carrera sin frustraciones? Creciendo, pero sin traumarte. Pues esa es una muy buena pregunta. No sé si tuviera como una receta de cocina como tal, porque creo que cada equipo funciona distinto, cada jefe es distinto, cada empresa es distinta. Y cada realidad de cada mujer o cada hombre, sí, ¿no? sí, sí. Obviamente. Lo que creo que a mí me ha servido es alinear expectativas. Ok. Entonces, muchas veces uno cree que cuando te dicen, pues tú eres tal y estas son tus responsabilidades, pues tú te empiezas a enfocar a traer ciertos resultados. A mí me ayudó en algún punto de mi carrera sentarme y decir, oye, me estoy enfocando en estas 10 cosas. Eso se alinea con lo que tú esperas de mí. Y en muchos casos era como, ay, no, ¿por qué estás haciendo esto? Ok. O si quieres hacer esto bien por ti, pero necesito que hagas esto y esto. Y tal cual, hablarlo así con tus jefes. Hablarlo, o sea, tú armar un plan. Después también no es que uno espera que le dicen, ¿qué es lo que tengo que hacer? No. Uno armar un plan, una lista, de decir, oye, en los siguientes 6 meses, en el siguiente año, esto es en lo que me voy a enfocar. ¿Estás ok? ¿Estás ok? ¿Y para qué? ¿No? Ok. Porque justo decías, ¿no? ¿Cómo diseñas una carrera? ¿Cómo logras una promoción? Igual depende de muchos factores, pero me acuerdo en algún momento que sí, viví más como esta frustración de pasaban y pasaban los semestres y ves a todos promocionados y tú nada, ¿no? Uh-huh. Y un día ya, pues un poco en la línea de la frustración, me senté con el que era mi jefe en ese entonces y le digo, oye, es que hice tal y nada. Y me dice, es que todo lo que me acabas de describir, pues es tu puesto. O sea, ¿qué extra o qué impacto mayor has tenido más allá de tus tareas? Para eso te pago. Exacto. Para hacer lo que estás haciendo. Sí. ¿Por qué te tendría que promover, no? Y ahí él soltó, me dijo, mira, esa que acaban de promover y esto es como totalmente confidencial, fue por esto, esta fue por esto. Y ahí me abrió la mente para entender
qué tenía que suceder. Juntos armamos un plan y al cabo de los 6 meses, ya, o sea... Mucha comunicación con tu jefe. Sí, o sea, él fue a pelear por mí. Tiempo después, en otra compañía, cuando a mí me tocó llegar a esa mesa de discusión y recibir, o sea, en realidad, digo, y yo creo que puedo contar no tan en detalle, pero llegas, ¿no? Y dices, ay, quiero promover a tal persona porque hizo A, B, C, D y F. El de enfrente dice, no, yo traigo a Juanito porque hizo esta lista más grande. Y empieza esta discusión de quién es mejor por ese único pues, puesto más alto que hay. Y si no tienes tú como jefe las herramientas para pelear por esa persona, por más que tú creas y jures que es la mejor persona del mundo, si no tienes herramientas, es muy difícil ganar esa batalla. O sea, dale a tu jefe las herramientas que necesitará para pelear por ti. Sí. Todo el tiempo. Y RH, los departamentos de recursos humanos o de talento, ¿cuál ha sido tu experiencia? Porque yo me imagino que en esas empresas donde todo es, así me lo imagino, procesual y con bandas y con todo medido, tendría que pesar en lo que piensa talento, ¿o no? Sí, o sea, sí hay como programas, haz de cuenta, de justo, de cultivar el talento, de hacer revisiones de talento, ¿no? Siempre te decían, bueno, si un día te fueras o un día tú te promocionas, ¿quién viene detrás? ¿No? A veces sí hay como estas razones tan básicas de no lo quites de ahí porque ¿quién va a hacer su chamba ahora? ¿No? Y posiblemente sea la mejor persona y merece la promoción, pero no lo quitan porque pues ahí se va a quedar un hueco en el negocio. A veces las razones por las que no llegas a una promoción son... Sí, son muchas. Son no muchas tiene que y a ver veces contigo. ilógicas y no tiene que ver contigo, pero un poco de mi aprendizaje es cómo haces que lo que tú quieres se logre y que lo quieras también por las razones correctas. Creo que por ahí en el tema de las promociones es este deseo de todo el mundo querer ser manager, ¿no? O jefe, de quiero gente a mi cargo. Y, pobres, no saben lo que es. Exacto. Pero, y me acuerdo que un día le preguntaba a uno, ¿y por qué quieres gente a tu cargo? Y no me, o sea, como que su respuesta fue como, porque es el paso que sigue, lo que toca, ¿no? Es lo que toca y es como... No, o sea, ser jefe lleva una responsabilidad extra de por qué vas a pelear por las personas, por qué vas a buscar el desarrollo de las personas. O sea, tú de alguna manera te tienes que salir de la agenda para trabajar por los que vienen detrás. Y si no estás como tan listo... Es un tema de madurez también. Es un tema de madurez. Entonces, bueno, hay como muchas razones. Me preguntaba sobre el tema como más estructural. Ahora sí que depende de la empresa, pero sí, la mayoría de las tecnológicas tienen unos ciertos niveles y hay una banda por cierto nivel, es como muy estructurado. Y hay que entenderlo también, ¿no? Y es importante entenderlo. Muy al principio era una caja negra. Conforme fue pasando el tiempo, ellos mismos se dieron cuenta que había que transparentar, perdón, cómo funcionaba su sistema de cambio de nivel, de si estabas en la banda más cerca o más lejos, en qué porcentual. O sea, y si buscan en línea pueden, ya ahora sí que es bastante abierto. Y creo que sí era importante y pienso que para este seteo de expectativas era importante saber dónde estabas parado. Si hago todo lo que puedo hacer y estoy al final de la banda, si no me promueven al siguiente nivel, mi sueldo se va a quedar el mismo, por más negociación que yo haga, por más mejor performance que yo pueda hacer. Y entonces setear esas expectativas creo que es lo que es como... No, y es muy útil porque dices, ok, llegué hasta donde tenía que llegar, no es contra mí. La empresa paga esto en esta posición y si yo ya llegué y no hay algo para arriba, pues buscaré en otro lado o tendré paciencia, ¿no? Pero saber dónde estás parado. Sí, y que creo que, digo, eso también depende de cada persona, pero en el tiempo te das cuenta que relacionamos el tema de crecimiento 100% con dinero y el sueldo. Totalmente. Y que sí, yo lo digo, no voy a decir que no, pero creo que llega un momento en donde hay una relación entre lo que va a requerir ese siguiente nivel, el nivel de presión, cómo es ese balance con tus intereses personales y qué tanto quieres ese nuevo rol, por el título, por todo lo que te han educado a tienes que llegar hasta allá arriba,
versus porque tú en verdad lo quieres. El famoso salario emocional y todas las otras muchas condiciones que te da una chamba, ¿no? Sí, no sí, solo sí. te da dinero, un buen jefe, un buen ambiente de trabajo, hasta cercanía con tu casa en algún momento de... Sí. Digo, no muy recomendable decir en tu primera entrevista, una vez me pasó, ¿por qué quieres trabajar aquí? Me queda muy cerca de mi casa. Dije, ya no lo voy a seguir escuchando. O sea, si es chavo, está en el primer nivel de entrada y ese es su motivador para trabajar, no lo voy a seguir escuchando. Aunque fue honesto, quizá, pero en fin. ¿Qué te gusta de ser jefa, ya que eres jefa? Ahorita que decías, cuando le preguntas a uno, ¿por qué necesariamente quieres ser jefa? ¿Qué sí te gusta de ser jefa? Pues yo creo que justo eso, el tener la responsabilidad de poder influir en la carrera de otras personas. ¿Y qué no te gusta de ser jefa? Yo creo que un poco lo mismo, el a veces querer hacer crecer a la mayor cantidad de personas y no poder. No puedes crecer a todos por 1000 razones distintas. Sí. Porque ellos no quieren o porque no puedes crecer a todos. Sí. A ver, tú empezaste consejera muy joven. O sea, me llama la atención porque las que queremos estar en los consejos es más bien como en 40 altos, más bien 50 y en adelante, ¿no? Más temprano de lo que hubiéramos pensado, bien por nosotros, pero tú empezaste, ¿cuánto fue tu primer consejo? ¿Cuántos años tenías? Ay, es una buena pregunta. Creo que fue 2019 debe haber sido. 40 y Entonces, bajos. 40 y bajos. Muy joven. Y luego, o sea, consejo de Grupo Herdes y luego Bank of America y otros consejos. En este momento no estás en consejos, ¿verdad? No, ahorita está un poquito en pausa porque pausa. decidí enfocarme al 100% al tema de Audible. Ok, al 100%. Pero es algo que está en tu pendiente también y retomar y esa carrera. ¿Cómo te fue? Y empresas tan distintas como Consumo o un banco, ¿cómo te fue en esa carrera de consejos que está en pausa? Pues mira, a mí me encantó y creo que podría decir que me fue bien porque curiosamente uno de los consejeros de empresa A fue quien me recomendó en empresa B. ¿En serio? ¡Qué padre! Entonces, puedo decir que me fue bien hasta... ¿Y tu primera entrada fue por una relación? Mi primera entrada es una cosa bastante curiosa. Espero que no se ofenda, pero la voy a contar. Un día nos hablan, yo estaba Waze en ese momento, y nos dicen, oye, que esta empresa se quiere juntar con nosotros, pero que a fuerza quieren que estés tú. Y yo dije, pues bueno, ahí vamos, preparamos una súper presentación, llega la persona y me dice, ¿se puede salir todo tu equipo, por favor? Y exacto. ¿Y tú? Y yo, Pues sí. no, y yo, no, ¿por qué? Ah. Que no, ellos pueden escuchar todo, no pasa nada, traemos una presentación. No, es que vengo a hacerte una invitación puntual a ti para ser consejera de esta empresa. Y todos así, me vieron, todos se salieron y entonces empecé a preguntar, ¿por qué yo? Y me dice, no, te quieren invitar a comer para explicarte y tal. Y entonces ahí voy a comer con Héctor. Estamos hablando de Grupo Herdes. De Grupo Herdes y me dice, oye, es que te queremos invitar de consejera. Y yo digo, ¿por qué yo? O sea, no, yo no lo conocía a él. Sí había una relación ahí de familiar, pero no, o sea, él no lo sabía que yo era la hija de alguien que él conocía. Y le digo, ¿por qué yo? O sea, ¿cómo llegaste a mí? A ti ni se te había ocurrido. No, o sea, en algún momento alguien me dijo como, oye, está padrísimo cuando ya lleves una carrera cuando seas como grande. Muy larga. Es una manera como muy buena de como transicionar del mundo corporativo a posiblemente un retiro. Exacto. Ok, ¿no? Pero no, a mí no me pasaba ni por aquí. Entonces, cuando le dijiste, ¿por qué yo? De entrada, cuando me invitaron, me acuerdo que yo dije, bueno, pues vamos a escuchar. Yo en el fondo de mi cabeza decía, o sea, el consejo de administración es como de ya muy grandes, ¿por qué me quieren a mí? ¿No? Hasta creo que fui a buscar de qué es en verdad, o sea... ¿Cuál es la expectativa otra vez, no? No, hasta llegué a dudar que la invitación era para lo que yo creía que era, ¿no? Y entonces nada, y muy curioso me saca una foto de alguna revista que ahí entendí un poco el tema de el branding personal y el sí ponerte allá afuera que a muchas no nos gusta, y me dijo por esto, y me enseña una foto de una revista y yo primero la verdad dije como,
Una foto tuya de una Ajá, revista. y yo primero pensé, dije, ¿qué nos agarró de catálogo? ¿Por qué? ¿Qué? O sea, ¿por qué Exacto. tiene una foto mía? Y entonces me dice, no, es que tenemos este reto, un reto muy puntual con temas de tecnología, y tenemos el reto de la diversidad y pues básicamente tú cubres las dos. Bien por Y- Grupo Herdes. Sí, la verdad Muy sí. bien. Yo en el fondo, me acuerdo que medio dije, bueno, déjame pensarlo. No me encantaba la idea que fuera como por una parte de necesitamos Ajá. una mujer. Ajá. Y Magdalena Carral, que tú conoces bien, Ajá. le dije, oye, es que no me está convenciendo eso. Y me dijo, te da igual. Te da igual. Ve, acepta, pero haz un buen trabajo Claro. para abrir la puerta para todas las que vienen detrás. Claro. Y nada, ahí hablamos un poco como de, oye, yo en la vida he sido consejera, medio tengo una idea de lo que creo que hace un consejero, entonces vamos a darle un año. Si tú crees que te aporto, me quedo, y si no, no. Y si yo me siento que no doy el ancho, igual te lo voy a decir, y ahí ¡Qué se va a quedar la padre! cosa. Y me dijo, órale, va. Y entonces, pues ahí empezó la relación. ¿Y de ese consejo alguien te recomendó para Bank of America? Sí, ¿Qué tal? ¡Qué padre! sí. Bueno, ya Y- Retomarás. Y ya retomaré, y después salió la oportunidad que es como siempre digo, mi libro sin terminar, en AUNA, que es un AUNA. grupo hospitalario, que además curioso, porque cuando me hablaron, yo les dije, no, es que ya no tengo tiempo, o sea, no me va a dar la vida y te voy a quedar mal. ¿Y eso por qué te hablaron? Random, no Random, sabemos. Ok. de nuevo, ahora que lo pienso, sí, mis ángeles, headhunters. Fíjate, tú muy bien con los headhunters. Y le dije a la niña que me habló, le dije, oye, no, me da muchísima pena, pero no puedo ni hacer el proceso porque no tengo tiempo. Y me dijo, por favor, es un perfil que nos ha costado mucho trabajo encontrar y al menos haz el proceso. Y le dije, bueno, o sea, casi que me pidió favor de por mí, porque tengo que Porque llevar tengo los que- ajá. candidatos y necesito que porfa lo hagas. Y dije, bueno. Y al final de una y otra conversación me acabé quedando. Y amaste. Me encantó. Además, el proyecto tenía un propósito como muy Claro. interesante. Y nada, me quedé como el libro sin terminar porque no pude ni siquiera cumplir el año. Pero bueno, ahí lo Bueno, tengo ahorita en el estás en otra tintero. cosa, ya será. Sí. Antes de acabar, no puedo evitar preguntarte por tu accidentazo que te aventaste 45 días en el hospital, Ana So. ¿Qué es eso? O sea, te medio mataste. Sí. ¿Qué pasó? ¿Y cómo te cambió la perspectiva para pararte hoy donde estás parada y para, obviamente, suena cliché, pero para valorar las cosas distinto? Sí, ahora sí que dicen, sorpresas te da la vida. Voy a contarlo rápido. Estaba escalando en estas paredes de colores, tuvimos una negligencia de seguridad y me caí, según cuentan, unos 4 o 5 metros. ¿No te acuerdas tú? ¿Bye? Bye. Me acuerdo de la famosa luz blanca y solo me acuerdo de recuperar el conocimiento al escuchar la ambulancia. Y pues claramente pedir por mis hijos porque estábamos en los tres juntos. ¿Estaban ahí? Sí, estaban ahí. ¿Te vieron caer? Mi hijo chico, sí. Dios mío. Y bueno, resumen, me fisuré la pelvis, el sacro, 3 vértebras, me rompí 2 costillas y mi hombro ahora es de titanio. O sea, te destruiste. Me destruí, entonces la única manera de poder pegar era reposar y estar acostada por 45 días. Dios mío. Y entonces, la Y verdad eso es se que hace poco, porque hace un cuando año. te vi, acababa de pasar tu Sí, accidente. fue en marzo del año pasado. Pues sí, son estas lecciones de la vida y ahora lo digo mucho, como mujeres queremos estar todo el tiempo en todos los lugares, haciendo todo perfecto y queremos participar de todo. Y cuando no estamos nos da esta como ansiedad. La vida me enseñó que si no estás, porque yo tenía que estar en el hospital pegándome, Sin hacer nada. sin hacer nada, como digo, me bajaron del carrusel así como mosca, No pasó nada, la vida siguió. no pasó nada.
Mis hijos continuaron la escuela sin medio problema. Eso sí, mi esposo demostró que la salud y en la enfermedad, Qué chido. Esa promesa que hizo la cumplió a diestra y siniestra. ¿Y ya habías entrado a Audible? No, bueno, ahí es donde te digo, como Ajá. este tema de la cultura y de la responsabilidad de las empresas, yo sí lo he valorado muchísimo porque sí tienen una manera un poco distinta de ver las cosas. Justo el día que me caí era el día que tenía que firmar los papeles y mandarlos. Wow, o sea, no habías entrado, pero ya habías aceptado la oferta. Había aceptado la oferta y ya era más como un papeleo. Y te esperaron. Y no nada más me esperaron, o sea, me movieron la fecha de entrada un mes, me esperaron otros tantos días y luego es que fue como abril, a mayo, a junio, julio, agosto, como 4 meses, 5-ish, me armaron una manera que yo pudiera trabajar remoto, con pocas juntas durante el día porque me cansaba un montón. Y no te conocían, Y no me estaban conocían. apostando por ti. Estaban apostando por mí. Increíble. Para que yo pudiera tener mi mañana de terapia y en la tarde también de terapia física. Entonces, sí, o sea, como en este tema, yo siempre he sido como muy pro de la inclusión y claramente mujeres es como la causa que siempre empujo, pero el haber experimentado 45 días de hospital y luego como un mes en silla de ruedas, pues ahora la verdad es que aboco mucho y admiro un montón estas empresas que tienen el lado de esta inclusión. Sí, sí. Porque sí es muy complicado. O sea, claro, digo, todos lo sabemos que México no está diseñado para este tipo de personas, pero ya haberlo vivido ahora sí que en cuerpo y alma, pues sí, o sea, sí mi mayor admiración porque es muy, muy complicado. Wow. Si tienes que quedarte con una lección de esa experiencia, ¿cuál es? Vive siempre el día, el momento y disfruta como todo lo que ocurre en ese momento. Yo creo que la segunda es esa, si no estás, no pasa nada. Escoge tus prioridades y deja las que no creas que son tan importantes. Creo que como mexicanos nos cuesta decir que no. Y te invitan un montón de lados y por no querer poner algún pretexto, nada más di, no puedo ir. Yeah. No tienes que explicar más allá. El mundo puede sin ti y mejor tú a vivir tu vida, ¿no? Sí, digo, si quieres ir, ve, y si quieres estar en los millones de lugares, ve, pero creo que otra de las cosas fue como, deja de ir a cosas por compromiso, porque ¿qué van a decir? Porque con todo el tiempo que no pude ir, nadie dijo nada. Nadie, exacto. Y muchas veces no, o sea, yo no quería contar, me daba ansia que, ay, pobrecita, no me gusta que sientan pena por mí. Y entonces yo decía, ay, no puedo, pero nunca explicaba por qué. Y descubrí que nadie me preguntaba por qué. Y dije, ay, qué maravilla. Ok. ¿Qué vamos a esperar de tu gestión en Audible? Si te vas a otra tecnológica, si decides ya ahora sí retirarte y hacer consejos, o si se acaba por lo que se acaba, ¿cómo quisieras contarla? Pues yo creo que eso, cumplir esa motivación o ese propósito que me llena mucho, el poder crecer un poquito el deseo del mexicano de escuchar o de cultivarse un poquito más, de aprender un poco más durante todo el tiempo y de incentivar o ejercitar su imaginación. Creo que con eso por ahí me ir tu diseño de productos, feliz. por ahí tu gestión, por ahí tu todo. Va, venga, buenísimo. Pues qué bueno que ya quisiste venir a Buena Banda, Naso. No, siempre quise, pero ahora tenía una mejor historia a contar. Me parece perfecto. Mucho éxito. No, muchas gracias a ti por la invitación. Buena Banda es un proyecto de Blanca Juana Gómez Morera. En la grabación está Raúl Cetina de Pedro y el Lobo. En el video, Ariel Mancillas. La producción general y voz es de Luisa Martínez y la postproducción y puesta en onda es de Rubén Esponda. Muchas gracias por formar parte de Buena Banda. Hasta la próxima.